La hipótesis de Avogadro. ¿Cómo podemos comparar la masa de dos átomos teniendo en cuenta su pequeño tamaño? Un modo de hacerlo es comparar la masa de un gran número de átomos siempre y cuando ese número sea el mismo en ambos casos. Pero ¿qué recipiente será capaz de contener siempre el mismo número de átomos? Los volúmenes de gas parecen ser los candidatos idóneos para nuestro contenedor. Nosotros creemos que iguales volúmenes de gas, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas de gas. Así que de este modo podemos comparar la masa de dos partículas de gas aisladamente. La cuestión es, ¿son átomos esas partículas? Nos gustaría creer que en ocasiones se trata de simples átomos. De ese modo, los volúmenes de gas serían contenedores universales de átomos que servirían para comparar las masas de estos. Pero, ¿tenemos alguna evidencia de que las partículas de gas sean simples átomos? Vamos a considerar cuidadosamente los resultados de la siguiente reacción entre gases. Combinando bajo las mismas condiciones de presión y temperatura dos volúmenes de hidrógeno con un volumen de oxígeno, el producto resultante son dos volúmenes de vapor de agua. Ahora vamos a suponer que las partículas de hidrógeno y de oxígeno son simples átomos. En ese caso, ¿de cuántas maneras podrían combinarse esas partículas entre ellas para crear dos volúmenes de vapor de agua? Examinemos el problema. Suponte que eres un detective que se encuentra investigando una compañía de abastecimientos. Tú no puedes entrar en ella, pero puedes observar los camiones de la compañía que llevan los suministros. En primer lugar, entran dos camiones, cada uno de ellos conteniendo el mismo número de bollos. Y a continuación otro camión que contiene el mismo número de piezas de carne. Después de un tiempo salen dos camiones cargados con el mismo número de hamburguesas. ¿Qué ha sucedido en el interior? Primeramente, nos encontramos con la teoría de la carne sospechosa. El cocinero dispone de dos bollos y una pieza de carne para fabricar las hamburguesas. Junta un bollo con una pieza de carne para llenar un camión de hamburguesas. Pero se encuentra con que un camión de bollo se queda sin carne para ser rellenado. ¿De dónde procede el segundo camión de carne necesario? ¿Cómo es posible que le salgan las cuentas? Quizás el cocinero cuenta con un cargamento extra de carne para juntarlo con el segundo camión de bollos y poder fabricar el segundo camión de hamburguesas. Ahora vamos a comparar los bollos y las piezas de carne con los átomos. Un átomo de hidrógeno se combina con un átomo de oxígeno para formar una partícula que ocupa un volumen. Pero así, un átomo de hidrógeno se queda solo. Tal vez se combina con un átomo de oxígeno que se ha creado durante la reacción y así resulta otra partícula que ocupa el segundo volumen. Pero la materia no puede ser creada ni destruida. Sin esta ley de conservación de la materia, la química sería poco más que la magia. ¿Podemos asumir el sacrificio de esta ley fundamental para justificar la existencia de un contenedor de átomos? Probemos otra teoría. La teoría de la gran hamburguesa. El cocinero junta cada pieza de carne con dos bollos. Uno abajo y otro arriba. Así que obtiene una hamburguesa de cada pieza de carne. Son unas hamburguesas tan grandes que se necesitan dos camiones para llevarlas. Pero comparemos las partículas y volúmenes que intervienen. Dos partículas de hidrógeno se combinan con una partícula de oxígeno para formar una partícula de vapor de agua. Esta partícula es tan grande que ocupa dos volúmenes.
Este gran producto puede resultar muy adecuado en el caso de las hamburguesas, pero no en el de los gases. Aun cuando intervengan 3 átomos en su composición, el producto es una sola partícula. La regla es una sola partícula, un solo volumen, no 2 volúmenes. Así que esta teoría destruye nuestra idea sobre el contenedor universal de partículas, en el que los mismos volúmenes contienen los mismos números de partículas. Así que vamos a exponer otra teoría, la teoría del cocinero tramposo. El cocinero toma cada pieza de carne y la divide en 2 trozos. Así que un camión de piezas de carne se convierte en 2 camiones de medias piezas. El cocinero junta cada camión de bollos con el correspondiente camión de medias piezas de carne y fabrica 2 camiones de hamburguesas. Consideremos las partículas y sus volúmenes desde este punto de vista. Cada átomo de oxígeno se divide. Un átomo de hidrógeno se combina con cada una de las mitades para formar una partícula de vapor de agua. Pero nosotros hemos definido anteriormente los átomos como las más pequeñas partículas indivisibles de materia, así que si podemos dividirlas, no son átomos. Esta teoría, como las anteriores, no resulta lo suficientemente buena. ¿Qué conclusión podemos sacar? El científico italiano Avogadro fue el primero en proponer una solución a nuestro problema. Es la hipótesis de Avogadro, según la cual volúmenes iguales, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Pero para poder elaborar su hipótesis, ajustándose a los volúmenes observados en la anterior reacción entre gases, también propuso que cada partícula de gas debería contener no menos de 2 átomos. A estas partículas las llamó moléculas. Nadie ha podido comprobar aún la hipótesis de Avogadro, pero al emplearla, su teoría sobre la existencia de moléculas hace posible explicar todas las reacciones entre gases y ajustar cada uno de los volúmenes observados en el laboratorio con una molécula de al menos 2 átomos. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se combinan para formar una nueva molécula que ocupa un único volumen. Esto deja 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que también se combinan para ocupar otro volumen. Partículas simples, volúmenes simples. El balance de la reacción no necesita de soluciones mágicas, incrementos de volumen, ni átomos divididos. Pero hay un precio que pagar. Emprendimos la búsqueda de un contenedor universal de átomos y hemos tenido que renunciar a ella. En vez de eso, hemos encontrado un contenedor universal para las moléculas de gas. Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, un determinado volumen contendrá el mismo número de moléculas, cualquiera que sea la clase de gas estudiado. Esto nos permite comparar las masas de volúmenes de distintos gases y así comparar las masas de las moléculas. Eso es lo que llamaremos la masa molecular relativa. Pero, ¿hay algún modo de encontrar la masa atómica relativa a partir de la masa molecular relativa?